Hola, bienvenidos. Videos de medicina de Los Olivos. En esta oportunidad vamos a tener el tema hemorragia digestiva alta. Es un tema bastante bonito y lo vamos a enfocar sobre todo hacia el manejo en la emergencia. Vamos a empezar a decir lo que es la definición de la hemorragia digestiva alta. Se define por la existencia de un punto sangrante localizado entre el esfínter esofágico superior y el ángulo de Treis. ¿Qué quiere decir esto? Cualquier sangrado localizado entre el esfínter esofágico superior, que es el que delimita la faringe con el esófago, y el ángulo de Treis, que es el que delimita el duodeno con el yeyuno, también se le conoce como ángulo duodeno yeyunal. Cualquier punto que sangrante localizado entre estos dos límites anatómicos va a ser una hemorragia digestiva alta. Es importante mencionar que la hemorragia puede proceder del propio tubo digestivo, pero también puede venir de estructuras adyacentes que vierten su contenido hemático en el espacio comprendido que mencionamos anteriormente, como por ejemplo en el caso de una fístula aortodigestiva por aneurisma disecante de la aorta. Sabemos que una fístula es la comunicación anómala entre dos estructuras, en este caso sería la aorta y el estómago. En anatomía sabemos la relación que existe entre la aorta abdominal y el estómago. Cuando existe una fístula disecante, se crea esta comunicación y la sangre proveniente de la aorta pasa hacia el estómago y se va a manifestar como una hemorragia digestiva alta. Entonces ahí es importante tenerlo en cuenta a la hora de hacer un diagnóstico diferencial, ¿no? Que te va a orientar más que todo las manifestaciones clínicas propias de esta entidad. Ahora, de la hemorragia digestiva alta podemos señalar que representa el 7 a 8% del total de urgencias atendidas y es la complicación, escúchense bien, del tracto gastrointestinal más frecuente. Es decir, que es una patología que vamos a ver diariamente en la guardia. Quizás no diariamente, pero sí vamos a ver con relativamente frecuencia en nuestra práctica clínica. Ahora, seguimos adelante. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de la hemorragia digestiva alta? Tenemos la úlcera péptica sangrante. Sabemos la úlcera péptica sangrante, que puede ser la úlcera péptica duodenal o la úlcera péptica gástrica, ¿no? Que su principal causa sabemos que es el Helicobacter pylori, el uso de antiinflamatorios no esteroideos, los AINES, ¿no? Básicamente, y por los agentes erosivos propios que ocasionan daño a la mucosa gástrica, ¿no? Y que a la larga lo que va a producir es la ulceración de la misma mucosa. También están estas, que es importante, las varices esofágicas. Generalmente estas se dan en pacientes con patología hepática, hepatopatías crónicas, ¿no? Las varices esofágicas, y que ocasionan un sangrado voluminoso, y el manejo es totalmente distinto a lo de la úlcera péptica o de la gastritis erosiva, que vamos a ver ahorita, que es otra de las causas. Aquí vemos cómo se observa la mucosa del aparato gastrointestinal completamente registrado, y lo que es las patologías esofágicas, ¿no? Hay otras causas que no son tan frecuentes, como la esofagitis, ¿no? Pero puede causar también hemorragia digestiva alta. Está el síndrome de Mayory-Weiss, que es otra causa, que es la ruptura del cardias, del músculo, también conocido como el esfínter esofágico inferior, ¿no? Hasta ahora vamos bien. Esas son las principales causas que en nuestro medio causan hemorragia digestiva alta. Seguimos. Ahora, nos hacemos esta pregunta: ¿cómo sé que estoy frente a una hemorragia digestiva alta? ¿No? Eso depende de muchos factores, ¿no? Pero básicamente
lo que nos orienta acerca de una hemorragia digestiva alta es la hematemesis, el vómito de contenido hemático, que en este video vamos a ver un paciente con hemorragia digestiva alta. Me gustaría que observaran cómo es la característica de la misma. Dense cuenta que tiene un aspecto negruzco y como de borra de café. Así cuando ustedes hacen café, preparan café, es muy parecido. Entonces vamos a hablar acerca de las definiciones básicas que hay que tener en cuenta a la hora de hablar de hemorragia digestiva alta y que tenemos que tener siempre presente para hacer el diagnóstico de una hemorragia digestiva alta de una hemorragia digestiva baja. Entonces nos quedamos un poco, aquí está. Decimos que la hematemesis es el vómito de contenido hemático. Esta puede actuar una coloración negruzca, como vimos en el video, o conocido como aspectos de pozos de café. Las personas generalmente, cuando tú le haces la anamnesis, te van a decir que el vómito era como pozos de café, es como si estuviera vomitando café. O a veces se puede manifestar como rojo brillante, lo que se denomina sangre fresca. Y esto se origina según haya sido alterado o no por la secreción gástrica. Si ha sido alterada por la secreción gástrica, se va a producir el aspecto en pozo de café. Eso también se le conoce como melanemesis. En algunas bibliografías, y le invito a que lo puedan buscar, se le conoce como melanemesis. Y el caso de que sea rojo brillante, la hematemesis propiamente dicha. Ahora, ¿qué conocemos como melena? Se denomina melena a la eliminación de heces negras. Aquí vemos esta foto que realmente vemos que son realmente negras, alquitranadas, brillantes, tienen un aspecto brillante, son pegajosas, fétidas, huelen demasiado mal y de consistencia pastosa. Ahora, la hematemesis suele expresar un episodio de hemorrágico de volumen y gravedad mayores que los que originan melena. Eso es importante tenerlo en cuenta. Que cuando vemos a un paciente con una hematemesis, orientamos generalmente a un proceso agudo, ¿no? Y que la pérdida, o sea, el hecho de que sea expulsada a través del vómito, el contenido hemático es mucho mayor que el de la melena. Por eso también se le conoce con la definición de sangre oculta en las heces a la melena. Ahora, ¿qué es la hematoquesia? La hematoquesia es la eliminación de sangre roja por el recto, sola o mezclada con la disposición. Puede ser que haya expulsión de sangre sin las disposiciones, o puede ser que la sangre sea roja rutilante y esté presente en las deposiciones, ¿no? Ahora, hay algo que llama mucho la atención y quiero que presten atención a esto. Cuando el tránsito está acelerado por la abundante y súbita presencia de sangre en el tubo digestivo, la hematoquesia puede ser una expresión de hemorragia digestiva alta. Ahora, vamos a hacer una pausa acá. Hematemesis y melena generalmente se relacionan con una hemorragia digestiva alta. La hematoquesia se relaciona con una hemorragia digestiva baja. Ahora, cuando el tránsito, como dije anteriormente, está acelerado por la abundante y súbita presencia de sangre en el tubo digestivo, la hematoquesia puede ser también la expresión de una hemorragia digestiva alta. Es decir, no siempre hablar de hematoquesia, en el 100% de los casos, vamos a hablar de una hemorragia digestiva baja. Puede ser que cuando el tránsito está acelerado por la súbita presencia de sangre dentro de la luz intestinal, va a ocasionar que se manifieste como una hemorragia digestiva alta. Para que esto suceda, la hemorragia debe ser superior a 1000 ml y producirse en menos de una hora. Bien, continuamos. Esto es importante, la historia clínica. ¿Qué vamos a preguntar en la historia clínica? Hábitos tóxicos.
¿Cuáles tipos de hábitos tóxicos? Sobre todo hábitos tabáquicos, hábitos alcohólicos y pacientes que sean que tomen muchas tazas de café al día. Es decir, esto provoca erosión de la mucosa y puede provocar una úlcera que, si no es tratada, puede complicarse con sangramiento o la ingestión previa de fármacos gastroerosivos. ¿Cuáles son los fármacos gastroerosivos? Por excelencia, los AINE, los antiinflamatorios no esteroideos. Por eso es importante en pacientes con patologías crónicas, enfermedades inflamatorias crónicas que necesitan el uso de antiinflamatorios no esteroideos, siempre utilizar lo que serían protectores de la mucosa gástrica o utilizar aquellos que sean menos gastrolesivos, ¿no? O gastroerosivos. En farmacología se estudia lo que son inhibidores de la COX-1 y de la COX-2, pero ese es otro tema aparte, pero es importante que más o menos vayan relacionando qué tipo de AINE se le puede dar a un paciente que tenga una enfermedad inflamatoria crónica, que generalmente son pacientes que sufren de dolores crónicos de las articulaciones, bien sea por una artritis reumatoide, un lupus eritematoso sistémico y todas estas enfermedades que requieren el uso de antiinflamatorios esteroideos. Dentro de los inhibidores de la COX están el Colesic, que se está estudiando y que realmente vale la pena hacer una revisión acerca de este tema. Antecedentes digestivos y de episodios anteriores de hemorragia digestiva alta. Es importante saber que si es un paciente que en otras oportunidades ya ha hecho hemorragia digestiva alta, puede ser que esta sea una recidiva, es decir, que volvió a aparecer y ya hace mucho más fácil el diagnóstico, ¿no? Características organolépticas de la hematemesis o la melena, es decir, a veces, por citar un ejemplo, el paciente broncoaspira o el paciente tiene un sangrado a nivel de una gingivorragia y traga sangre, y posteriormente cuando vomita aparece la hematemesis o la pseudohematemesis, ¿no? Que se le conocería como pseudohematemesis. Entonces nosotros tenemos que saber bien claro cuáles son las características de la hematemesis. Sabemos que tiene un aspecto negruzco, en el caso de la melanemesis, hablamos ahorita de esto, que tiene un aspecto en pozos de café, que puede ser roja rutilante, que aparece como características principales la que viene precedida, a veces no viene precedida o de náuseas. Entonces eso hay que siempre hacer hincapié en estos aspectos que son importantes. Síntomas digestivos previos. ¿Cuáles son esos síntomas digestivos previos? Epigastralgia o malestar abdominal, la pirosis, el ardor esofágico, náuseas y vómitos, la disfagia. Sabemos que la disfagia es la dificultad para tragar, la regurgitación, la pérdida del apetito, la anorexia, la pérdida de peso. Esto te pueden orientar hacia el diagnóstico. Ejemplo, la pérdida de peso en un paciente de 60 años con una enfermedad inflamatoria crónica que utiliza muchos fármacos antiinflamatorios. Ya tú te haces un diagnóstico, ¿no? O piensas un diagnóstico presuntivo en que puede ser esa pérdida de peso, la aparición de melena, de sangre oculta en las heces con una hemoglobina por debajo de sus valores normales, hacia un proceso neoplásico, un origen neoplásico de esta hemorragia digestiva alta, ¿no?